La vuelta económica en Triple Click. Principio de inocencia. Principio de inocencia es quizás la institución más reivindicable que supo construir esta civilización, ¿no? El principio de inocencia. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y desarrolló, por supuesto, toda la corriente del garantismo, ¿no? De garantizar los derechos ante la ley. Curiosamente, es Spert el que presenta una ley para proteger el principio de inocencia. Inocencia fiscal, que no es cualquier inocencia fiscal. Pero a la vez, mientras presenta la ley de principio de inocencia fiscal, elimina todos los controles mediante el cual la justicia podría determinar que allí no hay ninguna inocencia. Entonces, bueno, ahí es donde se le mezcla un zafaronismo pedorro. A Spert, que suele decir, ¿no?, que su lucha es básicamente contra el garantismo, sobre todo cuando plantea esto de cárcel o bala, que lo viene repitiendo fuerte, ¿no?, porque su disputa está en la provincia de Buenos Aires, donde parece, ¿no?, ya como hecho dado que va a encabezar la lista de diputados nacionales, o todo parece... Todos los indicios avanzan en ese sentido. La foto con Karina, con quien quizás tenía mayores rispideces. Hay que ver ahí qué pasa con los representantes del PRO, sobre todo Diego Santilli y Cristian Ritondo, que también caminan hacia la gobernación para el 2027 junto a Spert. Pero más allá de esto, bueno, eso quizá explique que sea Spert quien haya presentado la ley, pero acompañado por Juan Paso. Juan Paso, que es el titular de la agencia de recaudación, ahora llamada ARCA. Llama la atención que Toto Caputo, quien elaboró este proyecto de ley, haya estado sentado en la primera fila. Ahí te quiero decir una cosa, porque capaz que no la sabías, que yo creo que justamente Spert participa en la conferencia de prensa porque no iba a haber preguntas. No iban a existir, estaban se comunicó como que no iba a haber como el anuncio. Entonces, al incluirlo y reemplazar justamente a Caputo, que fue el punto débil en la última conferencia de prensa, cuando se saca ante la pregunta de Guier, de alguna manera se autoelimina para estar parado ahí y responder el interrogatorio que podía llegar a causar molestia. Claramente, que se baja y está en primera fila para no responder preguntas es casi una obviedad, te diría. No, bueno, está bien, pero hay que ponerlo históricamente en valor, me parece. Por supuesto, claro que sí, por supuesto que sí. Toto, que se reía, la foto que circuló presidencia es muy interesante porque Toto se está riendo con pasos que se miran, cómplices, al presentar esto, que es básicamente la ley que protege las medidas para incentivar los dólares, el uso o el ingreso de dólares bajo el colchón, mal llamado, por fuera del sistema financiero formal. Se estima que los argentinos tienen entre 250.000, 450.000, 600.000 millones de dólares en el exterior, lo que pone en jaque, ¿no?, este mantra de la escasez de divisas, porque claramente los dólares están, el problema es dónde. En una iniciativa que por supuesto es fundamental para la economía argentina que esos dólares ingresen, bueno, hay que ver de dónde la procedencia, la evasión, entre los esquemas posibles, lo que pretende Caputo es liberar o flexibilizar. Choca contra un problema de umbrales, de los topes máximos que están en la normativa internacional contra el lavado de activos. La organización que representa o que la autoridad de aplicación, el regulador en la arquitectura financiera internacional contra el lavado de activos, es el GAFI. Y el GAFI, su terminal local o con quien interactúa el GAFI en la economía doméstica, es la UIF, la Unidad de Información Financiera. ¿Qué decimos? La Unidad de Información Financiera es quizás un organismo muy lejano en la narrativa cotidiana, mediática, informativa, en esto de la cosa común, pero tiene mucho poder de fuego, mucho poder de fuego. De hecho, por eso no la sueltan los grupos económicos. Cuando perdieron la Unidad de Información Financiera, que fue un periodo muy breve de tiempo que la perdieron el control los grupos económicos del sector financiero, representados en el sector financiero, fue durante la gestión de José Sbatella, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde se dio toda esa discusión, porque Sbatella usaba la ley antiterrorista, las facultades que le delegaba a la unidad la ley antiterrorista, para ir por los botines de la dictadura.
ir a ver cuál era el patrimonio heredado a partir de la apropiación de los bienes y de los activos, ¿no? De las víctimas de los 30.000 desaparecidos, y ahí, bueno, esto hizo rodar finalmente la cabeza de Svatella. Con lo cual ahí tenés por lo pronto una foto de lo que puede llegar a ser la UIF. Digo, ahí tenés un poder de fuego con voluntad política y teniendo las herramientas del Estado jugando para las mayorías. Por eso la UIF siempre, digo, manto de oscuridad sobre esto. Cuando Caputo anuncia estas medidas para que ingresen los dólares al colchón, vamos a centrarnos porque tenés un tope para comprarte inmuebles. Ahí decimos que más allá de la ley, ahí hay un problema, porque vos tenés los dólares afuera, vas y te compras una casa, vos pagas la casa con plata en negro, la plata se blanquea y ni bien entra al sistema financiero, ahí ya empieza a tributar, ese patrimonio no tributa hasta ahora, hay que ver cuál es hasta dónde se da la amnistía, el tapón fiscal, se supone que es hasta el momento en el que se concreta la operación, pero eso no está claro en la letra de la ley. No importa, vos entras los dólares, te compras un departamento. Cuando vos tenés ese departamento ya paga, en el caso de que le dé la evaluación fiscal, tributa como bienes personales, tiene que estar en la declaración jurada de bienes, digo, ya se blanquea. Y además, digo, como ya se blanquea y queda a tu nombre, si en algún momento hay un congreso que quiere dar vuelta este blanqueo, vos quedás como el dueño. Ahora, el gobierno lo que dijo ayer es que todas estas medidas justamente lo que hacen es garantizar que nadie pueda volver en un gobierno próximo a meterse con tus cosas. Lo cierto es que no, porque ley con ley se mata. Ley con ley se mata, y esto es así. Digo, si no tiene rango constitucional, y para eso necesitas modificar la Constitución. Digo, con lo único que mata ley es Constitución. O sea que con la composición de un Congreso que tenga la voluntad de revertir esta medida, que es el segundo blanqueo que impulsa el gobierno de Javier Milei en el transcurso de 1 año y medio, bueno, con un Congreso a favor, bueno, puede dar la vuelta. Pero más allá de eso, además vos, esto de no dejar los dedos pegados, porque no importa, los dedos pegados están, porque cuando te compraste el departamento, y el departamento está a tu nombre, ya dejaste, ya está escrito, eso queda escrito. Quizás en el caso de los vehículos se pueda dibujar un poco más, entonces ahí tengas algún blanqueo para comprarte un auto y venderlo, y ya más rápidamente se diluye la propiedad, que ahí hay otros montos. Es muy poco el amperímetro que puede mover, ¿no? Digo, no va a venir un narco a hacer compras hormiga de coches, digo, no va a pasar, no sucede eso, digo, eso está blindado por eso, pero más allá de los montos y las operaciones, porque los segmentos son distintos, vamos a detenernos en ese que es ir a depositar al banco. ¿Por qué? Porque acá sí puede haber un diseño, un entramado telaraña de testaferros que vayan a blanquear dinero de procedencia muy dudosa y ahí vincularlo al crimen organizado, ¿no? Ya la evasión es un crimen, y acá estamos hablando de crimen organizado, que puede ser desde comercio de sustancias prohibidas hasta trata de personas, pornografía infantil, negocios que dan ganancias millonarias. Ganancias millonarias que no se pueden gastar, porque para gastarlas, que dejas los dedos pegados, cuando te las pones a gastar, digo, no es que te vas a comprar ropa al shopping, digo, lo dejas, incluso si te vas a comprar ropa al shopping con la tarjeta de crédito, también, digo, es muy difícil de entender para quienes no generamos valor a través del delito, pero para quien comete delito, digo, es dejar los dedos marcados. Entonces, en esas operaciones, que es donde quizás está el flanco más débil, que es lo que vos podés ir a depositar y que el banco no te pida nada. ¿Por qué? Porque lo depositás, inmediatamente lo transferís a un banco del exterior, medio chantún, y ahí sí se perdió todo registro. Y esta arquitectura existe, estos diseños existen, bancos comerciales especialistas en fuga, y saltaron varios casos donde quedaron en evidencia estas ingenierías. Ahí hay un punto sensible, sobre todo porque cuando Caputo lo anunció, que esto ya fue hace 2 semanas y un poco más, había dicho que se iba a poder ingresar así hasta $50.000. Y si vos lo pensás, es un monto importantísimo, porque imagínate un entramado de telarañas de personas que van, depositan 50.000 y se van, 50.000 y se van, 50.000 y se van, un mecanismo de fuga, de drenaje muy importante. Antes de ayer, antes de que se presentase esta ley, que ingresó al Congreso en el día de ayer y fue presentada, digo,
todavía hay que tratarla en el Congreso y ahora vamos a ir ahí. La Unidad de Información Financiera sacó una normativa y para este segmento, que eran los depósitos, lejos de los 50.000 que había dicho el ministro, la normativa dice 10.000, o sea, 5 veces menor fue el umbral que fijó la Unidad de Información Financiera ante lo que había prometido Caputo 2 semanas antes. Y el argumento de la Unidad de Información Financiera fue, mirá, el Gafi te permite hasta 15. Y como nosotros somos Argentina y estamos siempre al borde de caer en la lista de países condenados por esta institución, mejor fijarlo incluso por debajo del umbral de Gafi, que son 15.000. 15.000. Como decíamos, la UIF, además, es un organismo muy expuesto al escarnio internacional por este vínculo tan estrecho que tiene con el Gafi. De hecho, hay técnicos del Gafi que trabajan en la Unidad de Información Financiera porque estos organismos están todos intervenidos de técnicos, de especialistas del mundo que sabe, que siempre son ellos los que saben. Lo interesante es que en el proyecto de ley de principio de inocencia fiscal que ingresó al Congreso, ese umbral se fija en 20.000. O sea, a ver, no son ni los 50.000 que anunció Caputo, no son los 10.000 que fijó la Unidad de Información Financiera, ni tampoco son los 15.000 que te pone de techo el Gafi. Son 20.000 millones. Y ahí hay un tema. Porque está jugando muy al fleje, ¿no? Dice, bueno, Gafi no me va a decir nada por 5 lucas más, 5 lucas menos, en esta fullería, ¿no? En esta viveza criolla que en realidad tiene un carácter o un principio, un ADN especulativo y rentístico, ¿no? Que está muy, muy arraigado en la clase dominante local que se forjó básicamente tracción a renta y especulación. Y da muestra de esto, ¿no? Esta idiosincrasia que quizás es lo que más pesa a la Argentina a la hora de buscar este financiamiento que no tiene, como describía Nicolás Massot, justamente para financiar su desarrollo, tenga más que ver con esa naturaleza especulativa y rentística que traducen a grandes rasgos como la seguridad jurídica. Y antes de meternos con algunas declaraciones de Massot, que quiero que recojas para problematizar cuál va a ser la posición del Congreso frente a este principio de inocencia fiscal, e ir viendo o jugando con un poroteo inexistente, porque en definitiva es inexistente, pero ahora quiero discutir esto con vos, Waldman. Lo que iba a plantear, que se me acaba de ir de la cabeza, bueno, en principio que los dólares bajo el colchón desde que se anunciaron hasta ahora, lejos de ingresar dólares en la economía, salieron. O sea, de hecho, fueron 1.000 palos verdes que se compraron para guardar en el colchón y no para sacarlo. Y por el otro lado, que ayer hubo una notable suba del riesgo país, una vez más, en términos de financiamiento, esto complica muchísimo el plan de gobierno, así como decimos, bueno, con esto todo marcha de acuerdo al plan, con esto todo marcha de acuerdo al plan, incluso con la caída del consumo todo marcha de acuerdo al plan, con la caída de actividad todo marcha de acuerdo al plan. En el riesgo país, cuando sube el riesgo país, ahí se le complica el plan, ahí se le complica el todo marcha de acuerdo al plan. Sube fuerte el riesgo país, ¿y quién tiene la culpa de que suba fuerte el kirchnerismo? Ni siquiera el kirchnerismo, que no existe más, es Cristina. Es Cristina. Digo, hay que ver qué es el kirchnerismo, viendo que el grado de fragmentación es sumamente profundo. Lo dije en general, el gobierno para que nadie se quede con la experiencia de 3 años de gobierno, para que nadie se adjudique la experiencia de 3 años de gobierno, y acá sí nos vamos poniendo cada vez más finitos con los nombres propios, porque a las claras está concentrado, ¿no?, la política en estos dos frentes, ¿no? Lo que es el entorno del gobernador de la provincia de Buenos Aires y lo que es la figura de Cristina, que ya nos vamos a meter ahí porque tenés mucha información al respecto y lo habíamos marcado, lo interesante, o ver cuáles son las aristas que se abren, pero no quiero dejar que rescates los textuales de Massot que te dejaron algunas preguntas abiertas. Sí, fundamentalmente sobre esto, ¿no? Fundamentalmente sobre qué postura va a adoptar en este caso Encuentro Federal o Massot en una votación probable de esta ley. Y la que yo rescato, que levantaron muy bien las compañeras, el dúo dinámico de Micaela y Nadia, es que creo que o la moratoria tendría que continuar o deberíamos avanzar hacia un modelo alternativo. O estás en favor de las dos cosas o estás en contra de las dos. Esto en el sentido de que dice, bueno, decimos que no a una moratoria para los jubilados porque los deja en situación desigual con quienes sí aportaron,
pero no nos importa blanquear a los fugadores frente a quienes tuvieron que pagar todos sus impuestos. Entonces, votamos el blanqueo si me vota la moratoria. ¿Esto entendés de lo que dijo Mazot? No, yo no entiendo eso. ¿Qué entendés? Yo entiendo que efectivamente él va a votar esto también. Que va a votar el blanqueo. Sí, porque el resultado, en definitiva, de que la moratoria se apruebe o no, está en manos del gobierno, no está en sus manos. Él ya votó y votó a favor. Incluso si uno ve... Y además dijo, yo apoyé los blanqueos anteriores, de alguna manera dando a entender por qué no voy a volver a apoyar Le otro. votó uno a Milei y uno a Macri. Este, en el caso, sería el segundo en un lapso de 6, 7 meses Sí. de tiempo. También la pregunta abierta, ¿por qué quién no blanqueó? Pero bueno, ahí hay muchas respuestas posibles, pero volviendo al Congreso y a cómo vote este principio de inocencia fiscal, luego de que el gobierno ya anticipó que va a vetar la recomposición de 40, 50 mil pesos. Sobre... Sí. No, no hay, Había una con diferencia de 6.000, sí. con bono 60, 110, sin bono 110.000 40. pesos. Digo, así sean 100, Sí. así sean 100, Walman, nominalmente. Estamos hablando de nada. Hablar de vetar eso y mandar en simultáneo, porque esto es en simultáneo, digo, lo hice una noche, al día siguiente es en simultáneo, mandar esta ley de condonación a la evasión, que es un crimen, bueno, claramente... ¿Qué espera de ese Congreso? Ese Congreso, uno puede ver que a partir de la adhesión a este sistema de casi una veintena de gobernadores, a esta altura creo que son... No, son 13 hasta ahora. 13, Ayer bien. justamente amenazaron al resto de los gobernadores y los combinaron a que firmen. Y en esa suerte de escena que hay, ¿no?, entre los gobernadores y la Administración Nacional, desde el principio de gobierno, a partir de esta provincialización sin recursos, te haces cargo de todo pero no te transfiero guita, los gobernadores pidiendo caja, discutiendo la coparticipación, la caída de los ingresos, la reunión de esta semana en el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones, que toma cuerpo cada vez que hay una tensión entre provincias y el gobierno nacional, pero gobernadores que, a pesar de ser sistemáticamente defraudados, cagados por el gobierno que les promete no llega, Meados, sí. se juntan, parece que putean, porque eso es lo que cuenta Bonelli hoy, dice que Esdero estaba recaliente, Nacho Torres estaba recaliente, todos recalientes en la reunión del CFI, pero salen de ahí y le ponen todos los ganchos. Y los gobernadores son los que después ordenan la tropa parlamentaria para bancarle estos proyectos al gobierno. Sí, efectivamente es así y no creo que vaya a haber muchos cambios al respecto en los días próximos como para sostener esta ley que el gobierno quiere mandar en los próximos días.